Muy buenos días, querida familia. Nuevamente con ustedes para traer este pequeño devocional el día de hoy. Un nuevo día, como son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. La palabra que traigo hoy de parte de Dios está en Juan 8:31 al 36 y vamos a leerla. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un esclavo es una persona que no tiene libertad, porque está bajo el dominio de otra persona. Por eso no es libre. Sería necesario una redención, que alguien lo vuelva a comprar y le dé su libertad. Pero el precio de nuestra redención era imposible de pagar. Pero un día Jesús fue al mercado de los esclavos y nos rescató, nos compró con su propia sangre y nos dio la libertad. Qué precioso y maravilloso es nuestro Jesús, ¿verdad? Los cristianos fuimos elegidos desde antes de nacer, comprados por su sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual derramó en el Calvario, y fuimos predestinados a ser libres de la esclavitud del pecado para pasar a ser parte de la familia de Dios. A diferencia del mercado de los esclavos, donde se iba a buscar de los mejores ejemplares, de aquellos que físicamente estuvieran más fuertes para realizar las duras tareas que les esperaban, aquellos que tuviesen una destreza, habilidad sobresaliente como para leer, escribir o saber administrar, etc. En cambio, nosotros fuimos todo lo contrario: menospreciado, lo necio, lo vil y lo que no se consideraba importante, escogió Dios. Te escogió a ti y me escogió a mí. Ciertamente somos salvos por amor, por su amor, pues nos salvó a pesar de nuestra propia naturaleza y de no valer absolutamente nada delante de Él. Si Dios no hubiera tomado la decisión de salvarnos en Cristo, simplemente no tendríamos oportunidad de ser salvos, de ser libres. Pero la Biblia nos muestra en repetidas ocasiones que siempre es Dios quien inicia, quien elige, quien da el primer paso para salvarnos. Al ser esclavos del pecado, éramos muertos en vida, ciegos verdaderamente. Por eso, usted y yo, que creemos en el Evangelio, no porque fuimos más sabios o más justos que cualquier otro, sino porque Dios con su gracia y su amor abrió nuestros corazones, nuestros ojos y nuestra mente por su misericordia. No hay lugar para enorgullecernos de nuestra parte. Solo gratitud a Él, que Él es digno de recibir toda la gloria. Es muy importante que en nuestra mente quede bien claro que la soberanía de Dios, su misericordia en nuestra salvación, no anula para nada nuestra responsabilidad de arrepentirnos del pecado y confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que, aunque los pecadores son totalmente responsables de rechazar o aceptar el Evangelio, Dios ha provisto a todos para ser salvos y libres. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Una vez que somos esclavos de Cristo, ya no hay temor de nuestro anterior amo, el pecado, la mente esclava, el diablo, que nos paraliza. Ni tampoco debemos temer más la justicia, la justa ira de Dios, pues fue aplacada por Cristo en la cruz. Su muerte nos libra del pecado, de la condenación y del miedo. ¿Significa ahora que somos libres para vivir como nos dé la gana?
de ninguna manera. Por el contrario, ahora podemos vivir como a Dios le agrada, por medio de Jesucristo. Antes no teníamos otra opción que obedecer a nuestro dueño, el pecado, pero ahora somos libres de él y somos de Cristo. Por lo tanto, cuando un cristiano peca, si en verdad es cristiano, no se sentirá cómodo viviendo de esa manera en esa vida y correrá al arrepentimiento a los brazos de Cristo Jesús. Como lo hemos visto, a diferencia del anterior amo, el pecado, el diablo, la mente, Cristo es perfecto dueño. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestras vidas espirituales. El pecado, el diablo, es cruel, es tirano, es déspota, es despreciable, es destructor, produce muerte. En cambio, nuestro Cristo es amoroso, es misericordioso, es benigno, es tolerante, es cariñoso. Para definir, fuimos esclavos del pecado, pero comprados por su sangre, libres por amor para servirle con una vida digna de un hijo. Y así como nos libertó de esa esclavitud, así debemos desear que los que se encuentran en esclavitud del pecado, en esa mente esclava, también sean libres, que conozcan ese amor que libera, que rompe cadenas, pero como dice la palabra, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios nos manda a predicar en tiempo y fuera de tiempo, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. A eso fuimos llamados, libres para proclamar libertad por medio de Jesucristo. Hasta aquí la reflexión de hoy. Que tengan un precioso y maravilloso día. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, muchos besos. Los amo, familia. Hasta la próxima.